Muy bienvenida, Madre Iglesia. Bueno, una vez más, como cada martes, estamos acá para compartir el estudio de Efesios y bueno, espero que sea de bendición de acá de Magdalena, conjuntamente también con la Iglesia del Seibo, a cargo del predicador y maestro de la palabra, Marcos Zapata. Es un gusto y ha sido de mucha bendición para nosotros, así que bueno, que lo disfruten, Dios los bendiga. Marcos. Amén, amén, amén. Amén. Bendiciones, Dios les bendiga. Bueno, antes de empezar, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que hable. Ya al leer la Biblia nomás, ¿no? Si nos acostumbraríamos a prestar atención al leer la Biblia, ya Dios está hablando, ¿no? Porque nosotros creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, como le dijo Pablo a Timoteo, ¿no? Así que creemos que Dios ya al leer la Biblia ya nos habló. Así que también oremos para que el Espíritu Santo pueda darnos la sabiduría para interpretar lo que Él quiso decir, ¿no? Al darle a Pablo esta carta de Efesios, como vino hablando hasta ahora, ¿no? Vamos a orar. Le damos gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias por el privilegio de estudiar tu palabra, de poder escudriñarla. Gracias, Señor, porque nos dejaste la Biblia para que podamos guiarnos por medio de ella, Señor, para que sea nuestra luz, para que pueda iluminar nuestro camino, Señor. Ayúdanos, como dice tu palabra, también a ser hacedores, no solo oidores, Señor, sino que podamos ser hacedores de tu palabra. Y danos la fuerza, Señor. Sabemos que naturalmente no tenemos esa fuerza para cumplir tu voluntad, pero sabemos que vos nos diste tu Espíritu Santo para que esté con nosotros, para que nos dé fuerza, para que nos llene. Y por eso te pedimos, Señor, que todo lo que podamos aprender hoy lo podamos poner en práctica con la gracia de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo no sé lo que con ustedes, ¿no? Yo, mientras estaba estudiando, ¿no? este texto de ahora, y en la semana también, ¿no? Es como que uno se da cuenta de cosas que no hace, ¿no? No sé si, o cosas que hace que están mal. El Espíritu Santo usa, ¿no? La Biblia. Por eso, una de las cosas que decía Pablo no era que tenemos que leer la Biblia para que la Biblia maneje nuestros pensamientos, no nosotros, ¿no? Y cuando uno lee la Biblia y la estudia y profundiza, porque a veces estos textos por ahí los tomamos así, los leímos rápido, no entendimos bien lo que Pablo quería decir, pero cuando lo entendemos, nos damos cuenta que a veces nos mandamos algunas, ¿no? Y que tenemos que empezar a corregir un montón de cosas en nuestra vida. Yo no sé si les pasa a ustedes, ¿no? Pero cuando Pablo empezó, ¿no? Este capítulo 5, ¿se acuerdan que empezó diciendo que tenemos no que imitar a un pastor, no que tenemos que imitar a un predicador famoso, sino que nosotros tenemos que imitar a Dios? Así que puso alto el asunto, ¿no? No dijo, porque vieron que a veces nosotros tomamos como ejemplo una persona y por ahí nos enteramos que esa persona se mandó una macana y se nos viene abajo el ejemplo, ¿no? Pero Pablo acá dice que nuestro ejemplo tiene que ser Dios, ¿no? Y él decía, ¿no? Sed imitadores de Dios como hijos amados, y empezó a hablar de que primero tenemos que andar en amor. ¿Se acuerdan? Que usó la palabra ágape. Eso es importante, ¿no? Ese amor que se da por el otro, que está dispuesto a sacrificarse por el otro. El otro día no me acuerdo bien dónde era, pero estaba escuchando a una persona que estaba cansada ya de estar con su esposo, una mujer, ¿no? Y que quería disfrutar de la vida. Y yo me ponía a pensar qué diferente es el amor en el mundo, el amor que enseña el mundo, ¿no? Al amor que Dios quiere, porque el amor que Dios quiere que tengamos no busca lo nuestro, ¿no? En cambio, el amor, entre comillas, que quiere el mundo enseñar es yo quiero ser feliz, yo quiero disfrutar, y el amor de Dios es yo quiero hacer que otro sea feliz, yo quiero hacer que otro disfrute. Eso es ese amor que Dios dice que tenemos que tener, ¿no? Ese amor ágape, dice, andad en amor así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ¿no? Más adelante también dice, ¿no? que nosotros tenemos, los maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, no es que yo tengo que buscar que mi esposa me haga feliz a mí. No, es todo lo contrario, es yo tengo que buscar hacer feliz a mi esposa.
O sea, ese es el amor del que habla la Biblia. No es el amor que quiere, bueno, yo me voy de la iglesia porque nadie... No es así. No porque nadie me quiere, ¿no? Es verdad que las iglesias tienen muchos defectos a veces, ¿no? Pero nosotros somos los que tenemos que buscar darnos a los demás. Ese amor es el que decía Pablo, ¿no? Sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Y después Pablo daba ejemplo de lo que no es amor, ¿no? Como el egoísmo, como la avaricia. Como hoy en día, ¿no? El mundo dice que una prueba de amor es que tener relaciones sexuales, y Pablo dice que eso nada que ver, ¿no? Pablo también nos hablaba de que está mal decir malas palabras, de que está mal hablar palabras vanas, ¿no? O sea, hablar sin tener ningún motivo en especial, ¿no? Hablar tonterías, ¿no? Como se dice la traducción en griego, ¿no? También nos dice que hablar con doble sentido está mal, ¿no? Que es muy común, ¿no? Nosotros por ahí, a veces en la iglesia, ¿no? Se dicen alguna cosita con doble sentido, ¿no? Que Pablo dice, eso son necedades, truhanerías, ¿no? Necedades es cuando uno habla, como Jesús dijo, ¿no? Por toda palabra vana, por toda palabra que salga de su boca, que no tenga ningún sentido, vamos a ser juzgados, ¿no? Esos son necedades, son palabras de necios, quiere decir, ¿no? Lenguaje de necios. Cuando hablamos, vieron que miren, en el mundo es normal juntarse y hablar pavadas, pero nosotros cuando nos juntamos con cristianos tenemos que sacarle el jugo al momento, ¿no? No podemos juntarnos y decir, ¿y de qué hablaron? Y no sé, hablamos de esto, de lo otro, y al final no hablamos nada que nos edifica, ¿no? Nada que que nos hizo mejores cristianos, ¿no? Eso, Pablo por eso amonesta, ¿no? a la forma de hablar, ¿no? La forma de cuando nos juntamos con cristianos, cómo charlamos, y dice, ¿no? Que esas cosas ni aún se nombren, ¿no? Esos pecados entre vosotros como conviene a santos. Después Pablo hablaba de que tenemos que andar en luz, andar como hijos de luz. Y ¿se acuerdan? Que andar en luz quiere decir andar sin tener nada que esconder, que nos puedan agarrar el celular, ¿no? Y no sé si alguna vez le pasó que, yo me acuerdo, una vez una hermana me dijo, hermano, no me puede ver porque no anda bien mi celular, y agarré así el celular y vi que había una aplicación de esas aplicaciones media raras que hay hoy en día. Mira qué bien la hermana, ¿no? Cosas que esconder, ¿no? ¿Saben? Hace poco, no tiene mucho que ver, pero se armó un problema en Estados Unidos porque hackearon una aplicación de esas de citas. ¿Cómo era? No me acuerdo bien cómo se llama. Que son para citas ocasionales, ¿no? Y entre todas las cuentas había 200 pastores, ¿no? Y hubo un lío de aquello, algunos pastores hasta llegaron dos pastores se suicidaron, ¿no? Cuando se enteraron de eso. O sea, que puedan agarrar tu celular y que no haya nada raro, ¿no? Que puedan entrar a tu pieza y que no haya nada que esconder, que puedan entrar a tu mente, ¿no? Y pueda haber luz, ¿no? Por eso dice, andad como hijos de luz, que no haya nada que esconder, ¿no? Que tampoco nosotros al tratarnos con los demás no tengamos nada, no andemos con cosas ocultas, ¿no? Con rencores, con broncas, sino que tenemos que andar como hijos de luz. Y ahora Pablo empieza a hablar de otra forma también de andar, ¿no? Que es la tercera, y eso, acuérdense que eso es ser imitador de Dios. Pablo, en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy me estaba acordando un poquito de Moisés. ¿Se acuerdan cuando Dios lo llamó? Él había sacado sus ovejitas a pasear, ¿no? Él era empleado, no eran sus ovejas.
Lo mejor que hay en un trabajo, yo siempre es ser empleado, ¿no? Porque uno no tiene mucha responsabilidad. Uno llega del trabajo, cumple sus 8 horas, llega a la casa y no tiene que pensar mañana qué pasa. En cambio el dueño, el jefe, todo eso tiene que estar, ya llegar a la casa y estar pensando en lo que tiene que hacer mañana, cómo va a planificar. En cambio uno, el empleado, es tranqui, ¿no? Es más tranquilo, no tiene tanta responsabilidad de manejar gente, de planificar, ¿no? Y Moisés tenía las ovejitas de Jetro y ya se había acostumbrado, 40 años estuvo trabajando de eso. Se había casado con la hija del jefe, ¿no? con la hija de Jetro, y en un tiempo sintió un llamado de Dios hace mucho, ¿no? 40 años atrás, sintió que Dios lo quería usar, pero de golpe, por las circunstancias de la vida, dijo, no, debe ser que no, ¿no? Moisés abandonó todo su llamado, se fue, se escapó a Egipto, y de golpe no, por curioso, porque vio algo que le llamó la atención, porque vio una zarza que se estaba quemando, le llamó la atención porque se quemaba. Ahí en el desierto es común, ¿no? Un incendio, una zarza que se queme, pero lo que le parecía raro era que no se consumía, ¿no? Se seguía quemando, se quemaba, pero no se consumía. Y así que se acercó, ¿y para qué, no? Si hay algo que nos gusta a los seres humanos, es la rutina, ¿no? Tener todo planificado, ¿no? Yo voy a llegar a mi... Tenemos todo planificado, me voy a levantar a las 6, oro un ratito, el tren de las 7, llegar a mi trabajo a las 9, de las 9 a las 5 salgo, llego a las 7 a casa, me siento a tomar unos mates, vemos una serie, cenamos y nos vamos a acostar. Es lindo, ¿no? Tener todo planificado el fin de semana, el sábado, los que tienen la bendición de no trabajar el sábado, joya, ¿no? Nos quedamos a dormir hasta las 10, un ratito más. Tenemos la tarde para ver series, ahora que hay Netflix, ¿no? Ahora que hay un montón. Antes era más complicado, ¿no? Pero ahora, hoy en día, por ahí no sé si es muy exagerado, ¿no? Pero hoy el diablo es como que nos dio un menú bastante grande de cosas como para pasar el día. Y nosotros decimos, yo tengo derecho, porque yo trabajé todo el día, yo toda la semana, así que es justo que el sábado yo me tome, y es re lindo, ¿no? Todo planificado, todo bien ordenadito, todo, hasta que... Y así era Moisés, ¿no? Moisés tenía su rutina, iba a la mañana, llevaba las ovejas, llegaba a la tarde, decía Jetro, ahí está, un lobo se comió una, ¿sabes? Se iba a dormir y listo. Hasta que un día se le aparece Dios y lo sacó de la rutina, ¿no? Y saben que a Moisés lo que más le costó fue eso, ¿no? Moisés trató de zafar porque él estaba acostumbrado a un estilo de vida y Dios le proponía otro estilo de vida. Salir totalmente de la rutina, del control y dejar que Dios controle nuestro tiempo. Y ahí es donde empezamos a dudar un poco, ¿no? Porque a nosotros nos gusta tener el control. Nos da miedo decirle a Dios, Dios, hacé vos lo que vos quieras con mi tiempo, ¿no? Saben que el otro día estaba escuchando, ¿no? ¿Saben cuáles son los únicos animales que sufren de obesidad? Y no solamente obesidad, sino que sufren de todas las enfermedades que la obesidad conlleva, ¿no? ¿Saben cuál es? Las mascotas. Las mascotas, yo el otro día estaba en lo de mi hermana y tiene un gato, ¿no? Un gato que mal llevado, ¿no? Vieron como los gatos se creen que ellos son los dueños del lugar. Y ella estaba con la computadora y el gato empezó a maullar porque le pedía comida, ¿no? Porque los gatos que están domesticados salen a cazar a veces pero para divertirse, porque ellos están acostumbrados a que la dueña o el dueño les dé de comer. Y como maullaba y mi hermano le daba de 5 de golpe, saltó y le pegó un mordiscón. Se enojó el tipo, ¿no? Porque está acostumbrado a que alguien le dé de comer, ¿no? Siempre tienen a alguien que los provee de sus necesidades, ¿no? Por eso no tienen responsabilidades, ¿no?
la responsabilidad más grande que tienen es los perros cuando ven ustedes del laburo salir corriendo, ¿no? A mover la cola y ahí ya saben que se ganaron algo, ¿no? Esa es la responsabilidad, la única responsabilidad que tienen es hacer compañía y eso le da mucho tiempo de ocio, ¿no? Mucho tiempo y por eso el ocio y la falta de responsabilidad traen obesidad y la obesidad trae las enfermedades comunes que saben que los animales en su estado natural no tienen enfermedades. El otro día, vieron que hoy en día están de moda. Yo me acuerdo cuando era chiquito teníamos perros y yo no sabía que los perros tenían enfermedades, porque vieron uno lo tenía así como venga, ¿no? Le comían lo que sobraba, ¿no? Mi papá a veces compraba, no sé, bofe, ganiote, que era algo, arroz de ese partido, que el kilo salía $1, ¿no? Hacía una olla así y eso era lo que comían los perros, ¿no? Pero ahora vieron que a los perros hay toda una gama de alimentos que el perro, ahora hasta hay golosinas para el perro, ¿no? Para que los dientecitos, ¿no? Ni nosotros nos lavamos los dientes y vamos a ver. Pero ahora hay de todo, ¿no? O sea, cada vez salen más cosas, ¿no? Pero los animales en su estado natural no tienen esas enfermedades. Como les decía, ¿no? Mi hermana y mis hermanas tienen perros todo eso, y las llevan al veterinario. Y yo no sabía que los perros tenían artritis, ¿no? Tenían obesidad, ¿no? La llevaban a la perra y estaba muy gorda, ¿no? Y eso le causaba muchos problemas, así que había que poner la dieta, ¿no? Pero saben que un lobo, por ejemplo, saben que si podemos buscar algo parecido a un perro en la naturaleza sería un lobo, ¿no? Son familiares, son de la misma familia y no padece de esas enfermedades porque no tiene comida de sobra, ¿no? Y porque vive cazando y vive en actividad y necesita, porque sí o sí sabe que si no lo hace se muere de hambre, ¿no? Así que en el estado natural, los mismos animales, los felinos, el otro día estaba viendo la foto de un hámster, ¿no? Vieron que antes a los hámsters, por ejemplo, a algunos le ponían esa ruedita y el hámster se ponía a caminar por lo menos. Pero hay lugares que tienen hámster y no tienen nada, y una foto de un hámster gordo, ¿no? O de un perro así, ¿no? Parecía que iba... Y en el estado natural eso no pasa, ¿no? ¿Saben que a veces nosotros actuamos como si seríamos así, ¿no? Como si seríamos mascotas? Perdón que el ejemplo, ¿no? Pero parecemos mascotas de Dios, ¿no? Todos pensamos que Dios tiene que hacer muchas cosas por nosotros, ¿no? Dios tiene que cuidarnos, Dios tiene que sanarnos, Dios tiene que prosperarnos, pero pocos pensamos en lo que podemos hacer nosotros por Dios, ¿no? Y por eso ¿qué causa? El ocio, ¿no? No el ocio físico, podríamos decir el ocio espiritual, ¿no? Nos acostumbramos a tener todo servido como los animales y nos acostumbramos a que hagan todo por nosotros y eso causa enfermedades espirituales que pueden causar la muerte espiritual, ¿no? Porque el ocio y la falta de responsabilidad deterioran la salud espiritual del creyente. El otro día estaba viendo un proverbio turco, dice: el diablo tienta a todo tipo de hombre, pero el hombre ocioso tienta al diablo. Pues el diablo ve, ¿no? Cuando ve uno que está todo el día en vano, digamos, ¿no? Todo el día así, es el tipo ideal para que el diablo vaya y le haga algo, ¿no? La persona que se pasa todo el día viendo la tele o que se pasa todo el día, esa persona es ideal para que el diablo lo haga caer en algún pecado, ¿no? En la Biblia asocia mucho el ocio con el pecado, ¿no? Así que cuando el diablo ve que uno... Pero ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el ocio, ¿no? Pero no me refiero a hacer mucha actividad, ¿no? Porque el ocio espiritual se manifiesta de diferentes formas, ¿no? Se manifiesta, por ejemplo, en nuestra relación personal con Dios, ¿no? Tenemos tiempo para todo, a veces menos para orar. No sé si tenemos tiempo para todo, pero tenemos poco tiempo para leer la Biblia. Esos son ejercicios espirituales, ¿no? Ejercicios espirituales que nos hacen salir porque vieron que a veces tenemos tiempo para todo, pero para orar no tenemos. ¿Cómo hace? Yo les digo, miren,
antes de hablarle a ustedes, Dios me habló a mí, ¿no? De cómo yo administro mi día también, ¿no? De cómo... Y tenemos o sea, el ocio espiritual se manifiesta en la oración. ¿Cómo ora mucho, poco, más o menos? ¿No? Cómo la Biblia la lee mucho, lee poco, la estudia. En nuestra familia, cuando practica lo espiritual con su familia, ¿no? De leer, juntarse a leer la Biblia, a orar, ¿no? ¿Cómo administramos, no? Pablo acá habla un poquito de que tenemos que ser sabios, ¿no? a la hora de administrar el tiempo. Pablo dice en el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Lo primero Pablo dice mirad, o sea, presten atención, ¿no? ¿Se acuerdan del texto anterior? Decía, por lo cual también dice, levántate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, ¿no? Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. Y en este versículo dice, mirad pues, ¿por qué dice pues? La palabra por tanto, ¿no? Podría ser traducido, mirad, por el texto anterior, ¿no? ¿Saben que hay mucha gente creyente? Ese texto, ¿no? Levántate tú que duermes, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, es para mundanos, ¿sabían? Para personas. Pero ¿saben que hay muchos creyentes que duermen? Que están dormidos espiritualmente. Y Pablo por eso dice, mirad pues, por eso, por lo que le dije en el versículo anterior, miren cómo andan. No como necios, sino como... ¿Saben quiénes son los necios? Pablo acá dice, perdón que si hay alguien que no es creyente, ¿no? Pero Pablo acá dice, los necios son los no creyentes. ¿Se acuerdan lo que dice el proverbio o el salmo? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿No? O sea, el necio, pero ¿qué quiere decir entonces Pablo? Que a veces un cristiano puede andar como un mundano. Porque Pablo dice, no, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, o sea, no como mundanos, sino como cristianos. Lo que primero Pablo dice, muchachos, no duerman, ¿sí? No se duerman. El sueño, el cansancio, el ocio espiritual es lo peor que le puede pasar a un cristiano. Cuando no tenemos ganas de orar. Esta pandemia, ¿no? Esto que está pasando hoy en día, uno dice que, pero ¿cómo afectó en nosotros, ¿no? El no congregarnos, el no tener la obligación de congregarnos, ¿no? Yo a veces hablo con los chicos, ¿no? Y les digo, ¿qué va a pasar con ustedes cuando tengan 18 años, ¿no? Y puedan decidir, ¿no? Ahora que podemos decidir si oramos o no, ¿qué hacemos? Porque antes nos congregábamos, ¿no? Y teníamos la costumbre y ya por inercia íbamos. Pero ahora, ¿qué hacemos en nuestra casa, ¿no? ¿Lo aprovechamos bien al tiempo? ¿O caímos en el ocio? ¿Cómo pasamos el tiempo, ¿no? Que estamos en casa? ¿Lo aprovechamos bien? Más o menos. Pablo dice, no, presten atención, miren cómo andan. Dice, mirad con diligencia. La palabra diligencia, yo siempre sabía que diligencia era algo importante. A lo primero sabía que diligencia era la carreta que llevaba gente en el lejano oeste, ¿no? Que iba en diligencia. Pero yo me acuerdo una vez que mi mamá me dijo, yo tengo que hacer una diligencia. Después de aclarar mis pensamientos, ¿no? Porque yo tenía la diligencia como, ¿qué será que vino una diligencia a buscarla? Pero yo sabía que diligencia era algo importante, ¿no? Algo que requería mucha atención, algo que se tenía que hacer sí o sí, ¿no? Cuando salía de golpe, ¿no? Una vez fui a mi casa, mi mamá no estaba, y mi hermana me dijo, mira, mamá fue a hacer una diligencia. Y yo aprendí ahí que era algo que surgió, que era muy importante. La palabra diligencia quiere decir, miren perfectamente, rigurosamente cómo andan. Miren bien cómo andan. Después les dice, no como necios. La palabra necio en griego quiere decir asofos. Sofos en griego es sabiduría, o sabio. Y asofos quiere decir no sabio, ¿no? Así que dice que no tenemos que andar... Si usted quiere saber qué es ser sabio, nosotros estamos leyendo en casa Proverbios, ¿no? Qué increíble, ¿no? No sé si leyó Proverbio alguna vez. Cómo habla del simple, ¿no? De la persona que... ¿Sabe que la persona simple, en algunas traducciones dice que no tiene experiencia, ¿no?
Pero ¿sabes que el simple no es solamente el que no tiene? Porque uno podría decir, bueno, un chico que recién empieza no tiene experiencia, ¿no? Pero el problema ahí está cuando Salomón dice simple, se está refiriendo a personas grandes ya, que ya deberían tener experiencia, pero no tienen porque no quieren, ¿no? Y habla de cómo la sabiduría, dice, la sabiduría sale a las calles y llama a la gente y está en las plazas, porque cualquiera, ¿vieron que hay gente que dice, ay no hermano, yo no entiendo, no soy? La Biblia dice que la sabiduría está en todos lados, está esperando, buscando a ver quién la quiere escuchar. No sé si en Proverbios dice eso, ¿no? La sabiduría, pero lamentablemente dice ahí que la mayoría de la gente no le hace caso y prefiere vivir de una forma simple, ¿no? De una forma necia, podríamos decir. La sabiduría, ¿se acuerdan cuál es el principio de la sabiduría? Es el temor a Dios, el respeto a Dios, ¿no? Sabiduría quiere decir saber elegir lo correcto, saber tomar decisiones correctas. O sea, una persona necia, una persona no sabia, es una persona que no sabe elegir lo que va a hacer. Sabiduría no es inteligencia ni es conocimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, el diablo es muy inteligente. Los científicos son muy inteligentes, pero no creen en Dios, así que no son sabios. No, hay personas que conocen mucho, porque leyeron mucho, porque tienen mucha experiencia, pero no son sabios porque no tienen temor de Dios, ¿no? La sabiduría es saber usar la inteligencia y el conocimiento para tomar decisiones correctas. Mayormente la sabiduría viene con el tiempo, ¿no? Después de haberse mandado muchas macanas, uno aprende, ¿no? Y se hace sabio. Pero acuérdense, sabiduría quiere decir eso, es saber tomar decisiones correctas. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos está mirando, ¿no? Por eso dice el principio de la sabiduría es el temor a Dios. La persona que es sabia sabe que está Dios mirándolo y cuando toma decisiones sabe tomarlas. ¿Cómo es? Les hago una pregunta, ¿no? Cada vez que tenemos que tomar una decisión, ¿somos sabios? ¿Sabemos elegir bien? ¿No? Sí. Casi siempre, ¿no? Somos re sabios. O sea, Pablo nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Lo primero que nos dice, ¿no? Que sepamos elegir bien, dice aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando dice aprovechando, usa una palabra que Pablo la usó en Efesios, pero en otro sentido, la palabra exagorazo, quiere decir redimir. ¿Vieron cuando dice que Dios nos redimió, nos rescató, nos sacó de entre medio del mundo y nos redimió y nos compró? Bueno, la palabra que usa Pablo para aprovechar es esa, exagorazo, quiere decir redimir, rescatar o aprovechar. O sea, Pablo dice que tenemos que aprender a rescatar el tiempo, a saber aprovechar el tiempo, a saber usarlo con sabiduría. Y cuando habla de tiempo, ¿no? La palabra tiempo en griego es kairos. ¿Sabes que en griego hay dos palabras para tiempo? Una es la palabra cronos, que todos la debemos conocer, ¿no? ¿Vieron cuando tenemos la cronología o cuando el cronógrafo, ¿no? Que mide el tiempo, ¿no? En los griegos el tiempo común de horas, minutos y segundos, ellos lo llamaban cronos. Pero tenían una palabra especial que se llamaba kairos, que quiere decir la ocasión. Aprovechando la ocasión, eso es lo que quiere decir, aprovechando la oportunidad, el momento justito, el momento apropiado. O sea, cada momento, a cada instante nosotros tenemos un tiempo en el cual Dios quiere hacer algo. ¿No? Acuérdense, no se refiere a tiempo cronológico, ¿no? Sino que se refiere a un momento justo. ¿Y qué pasa cuando no aprovechamos el momento justo? No vuelve, ¿no? Así que nosotros, por eso Pablo usa esa palabra, ¿no? La palabra kairos. Y ahora, ¿por qué Pablo dice que tenemos que redimir? Redimir quiere decir rescatar. ¿Por qué tenemos que rescatar el tiempo? ¿De qué lo tenemos que rescatar? ¿Qué les parece? ¿Sabe que Pablo quiere decir con esta frase que a través del día vamos a tener cientos de distracciones, ¿no?
para que desperdiciemos el tiempo. No sé si usted haga un ejercicio, ¿no?, cuando se va a acostar y piense en el día, en lo que hizo, ¿no? A ver si lo aprovechó, ¿no? Y vieron que uno dice, sí, la verdad que desperdicié el tiempo porque vi 3 capítulos de esa serie y vi esto y lo otro. Y por ahí rescatar el tiempo es agarrar ese tiempo, ¿no? Y no usarlo para lo que el diablo quiere que lo usemos, sino para lo que Dios quiere. Eso es, ¿por qué dice Pablo que los días son malos? Porque hay muchas cosas que nos quieren hacer distraer de la voluntad de Dios, de usar el tiempo de una forma sabia, de una forma responsable. Por eso dice que tenemos que rescatar el tiempo, ¿no? Dios quiere usarnos en todo momento, pero a veces nosotros en el momento que Dios nos quiere usar no estamos preparados. El otro día estaba escuchando, ¿no? Imagínense que está usted en la plaza, ¿no? Está en una plaza, hay una canchita ahí cerca y usted está así sentado, ¿vieron? Cuando el calorcito y una gana de dormir, ¿no? Está medio... Y de repente están ahí al lado en la canchita, está Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar. Están jugando un partidito, ¿no? No sé a los que les gusta el fútbol, ¿no? Y de golpe, vamos a jugar un partidito, dicen entre ellos, ¿no? Pero somos 3, necesitamos uno más. Y lo miran a ustedes y dicen, ¿no querés venir a jugar? Y usted que está dormido, ¿no? Y bueno, no le hace... Y después cuando se van, ¿no?, le dicen, ¿por qué hiciste? No, mirá, no aprovechaste el momento para estar con estas 3 astros del fútbol, ¿no? Y uno dice, pero yo no me di cuenta, ¿cómo desperdicié, ¿no?, el momento, ¿no? Desperdiciar el momento de jugar con esas personas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos la oportunidad de pertenecer a un equipo mucho más importante. Nosotros tenemos... No tenemos personas famosas como Neymar, como Messi, tenemos al más importante de todos, que todo el día nos está proponiendo jugar con él, ¿no? Todo el tiempo nos está pidiendo que participemos de sus planes. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros a veces somos como ese que está sentado en la plaza durmiendo, ¿no? Y el tiempo pasa y nosotros a veces decimos, ¿qué pasa que Dios no me usa como antes, ¿no? Y es porque estamos dormidos, haciendo cualquier cosa, en lugar de aprovechar el tiempo. Por eso Pablo dice, ¿no?, que los días son malos. Porque hay muchas cosas. Miren, si en el tiempo de Pablo había cosas que distraían a la gente, a los cristianos, de hacer la voluntad de Dios, imagínense ahora cuántas cosas, ¿no? Yo me acuerdo cuando sacó Netflix una parodia de la vida de Jesús, que hacían como que los discípulos eran homosexuales, o que Jesús era homosexual, terrible, ¿no? Y todos los cristianos, ¿no?, decían, ahora vamos a dar de baja Netflix, vamos a dar... ¿Y cuánto tiempo perdemos con Netflix, no? Y esto nunca se puso a ver si tiene algún mensaje de WhatsApp y de ahí, a ver, Facebook, y pasó como 1 hora o 2 horas y no se dio cuenta, y usted estaba hablando con su esposa, con sus hijos y se colgó, y su esposa se enojó porque estábamos hablando. Si hay algo que hace esto, miren, esto sí que hace que perdamos el tiempo, ¿no? Si de eso lo tenemos que rescatar. Por eso Pablo dice, rescatando bien el tiempo. En vez de estar tanto, ¿no? Había una canción que decía, dejar el celular y ponerte a orar, ¿no? O sea, una cumbia. No sé si la escucharon, pero era como una parodia, ¿no? Pero decía, dejarte orar, dejar el celular y ponerte a orar, olvidarte en el colectivo, lo mejor que te puede pasar, algo así, ¿no? Pero parece una pavada, ¿no? Se mata de risa, pero ¿cuánto tiempo nos saca esto, no? ¿Cuánto tiempo nos saca la tele? Tiempo que... Porque uno dice, bueno, tengo derecho a tener mi tiempo de descanso, ¿no? Pero a veces, ¿cómo aprovechamos el tiempo, ¿no?, de descanso? Pues también descansar, ¿no? Pero podemos orar, podemos estar con la familia, podemos leer la Biblia juntos. También estaba, ¿no? Imagínense que de golpe una persona, un millonario, agarra y le dice, mira, yo voy a poner en tu cuenta por día 86.400 centavos de dólar por día, que son más o menos 844 dólares por día. Es un montón, ¿no? Hoy en día que el dólar está casi 200. Son 800... ¿Y usted qué hace? Lo primero que hace cuando le dicen en centavos, calcula, ¿no? ¿Cuántos son en dólares
86.400 centavos. Son $844 por día. Se pone contento, ¿no? Después calcula, ¿no? Por semana serían $6.048. Y por año serían, multiplicándolo por 52, primero lo multiplica por 7 para saber cuánto es por semana, después lo multiplica por 52, que son las 52 semanas del año, y son 314.000, casi $315.000. Un montón, ¿no? Ahora imagínense que este hombre agarra y le dice, bueno, yo te doy esa plata, pero esos $844 que te doy, lo tenés que gastar en el día. Para mañana ya no te sirve. ¿Qué haría usted? ¿No? ¿Vieron que hay películas de eso? Hace poco había una película de un hombre que para ganar una herencia tenía que gastar $1 millón por día. Y todo lo que no gastaba en el día ya lo perdía. ¿No? ¿Usted qué haría? ¿No? Calcularíamos todo, ¿no? Para poder gastar justito, porque si nos perdemos $100 ya lo perdemos. Ya no. Ahora saben que el día tiene 86.400 segundos, justo, ¿no? Que serían 1.440 minutos y hacen 24 horas. Y así como lo que no gastamos hoy, ya si nos darían esa plata, ya para mañana no nos sirve, los segundos, las horas, los minutos que no usamos bien hoy, ya no los recuperamos nunca más. No se puede volver atrás el tiempo. Todo el tiempo que perdimos para estar con Dios, para crecer espiritualmente, para que Dios nos use, no va a volver atrás. Yo me acuerdo que tenía un tío, ¿no? Que decía que quería trabajar para Dios, pero decía, yo estoy juntando plata, cuando llegue a viejo, cuando pueda y tenga tiempo, voy a servirlo a Dios, ¿no? Y pasaban los años y después terminó partiendo, ¿no? Gracias a Dios fue salvo, ¿no? Pero él nunca pudo, porque siempre decía más adelante, perdió su juventud, perdió su madurez, perdió su vejez y nunca, porque el tiempo que se pierde nunca se recupera. Cada segundo, cada minuto que pasa, que desperdiciamos, es tiempo perdido, que nunca vamos a poder recuperar. Por eso la palabra kairos no tiene que ver con horas, sino tiene que ver con el momento oportuno. Tiene que ver con el tiempo correcto. Dios a cada rato, ¿vieron como les decía hoy, no? A cada rato tiene algo importante para encargarnos, para decirnos, ¿no? Siempre Él... ¿Se acuerdan una vez Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo? ¿Sabés que había un estudio que está bueno, ¿no? Que se llamaba Mi experiencia con Dios? Y decía, ¿no? Jesús sabía ver dónde Dios quería trabajar. Porque era observador, era sabio, no era necio, ¿no? Por eso Pablo dice, miren bien cómo andan, no como necios, sino como sabios. Jesús miraba y veía donde Dios quería hacer algo y él iba y lo hacía. Porque Dios hace cosas en la tierra por medio de nosotros, ¿sabes? Y saben que hay cosas que si nosotros no las hacemos, Dios no las va a hacer. Porque a Dios le gustó darle parte a la iglesia, darle una responsabilidad a la iglesia. Y eso hace que no seamos obesos espirituales, ¿no? Tenemos responsabilidad como iglesia, pero es una responsabilidad buena, es bueno sentirse parte del plan de Dios. Y todo el tiempo, cada oportunidad perdida, cada momento que perdemos de dárselo a Dios, nunca va a volver. Nunca va a volver. Vamos a llegar a grande y nos vamos a decir, ¿por qué desperdicié tanto tiempo y no se lo di a Dios? ¿Cuánta gente? Nunca se puso a pensar a cuánta gente le podía haber hablado, ¿no? Del Señor. A sus hijos, ¿no? Su familia. Bueno, acuérdense que Dios nos habla de ahora para adelante, ¿no? Pues una cosa es que podamos recordar, la verdad es que sí, a veces nos ponemos re mal, ¿no? Sí, yo como desperdicié mi vida, ¿no? Pero Dios quiere, bueno, listo, ya está, de acá en adelante, mirad pues cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Está Netflix que te quiere sacar el tiempo, está el celular que te quiere sacar el tiempo, está la tele que te quiere sacar el tiempo, está un montón de cosas que te quieren sacar el momento justo que Dios quiere hacer algo en tu vida.
no lo desperdicies, ¿no? Tenemos que empezar a decir, Señor, ¿qué es lo que querés que haga? No, Dios quiere, anoté una cosa, dice, Dios quiere hacer algo en esos momentos justos y necesita de nosotros para hacerlo. Pero si no estamos atentos o estamos dormidos o ociosos, Él no lo va a hacer, no podrá hacerlo. Por ahí lo va a hacer por otra persona, ¿no? Pero, ¿vieron cuando Jesús dijo, todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos, ¿no? Y todo lo que desaten en la tierra, nosotros lo tomamos como, ahí no estaba hablando de demonios, ¿sabes? Todo lo que ustedes hagan en la tierra, Dios lo va a... Ahí Jesús le estaba dando responsabilidad a la iglesia, ¿no? Si ustedes no lo hacen, quería decir, no lo va a hacer. ¿Por qué Dios dijo, vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones? ¿Por qué no mandó ángeles? ¿No? ¿Por qué no? Porque si Dios quisiera, de golpe diría, bueno, conozcan todos el Evangelio, ¿no? ¿Por qué Dios no lo hizo así? Hubiera sido, pero Dios quería darle parte a la iglesia, ¿no? Pablo en una parte dice que él era colaborador de Dios. Qué lindo, ¿no? Saber que... Bien, yo sé que es medio herejía, ¿no? Pero decir Dios necesita ayuda, sé que es medio, ¿no? Pero Dios necesita colaboradores, porque Pablo decía que era colaborador de Dios, ¿no? Y es bueno, ¿no? Dios necesita colaboradores, necesita personas que sepan ocupar el tiempo, y Dios quiere hacer algo, ¿no? Pero a veces no. Por eso después dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pues Pablo dice, no por tanto, porque los días son malos, ¿no? Pues sigue diciendo lo anterior, tenemos que rescatar el tiempo que Satanás quiere quitarnos. Insensatos quiere decir, miren, perdón, ¿no? Pero quiere decir eso, quiere decir estúpido, ignorante, imprudente, necio y loco. La palabra afrón. Frón en griego es el pensamiento, y afrón quiere decir que no piensa. Siempre en griego cuando está la palabra antes, es como nosotros también, nosotros usamos esa palabra como una negación, ¿no? Creo que es algo así. Por ejemplo, cuando es algo anónimo es que no tiene nombre, ¿no? Usamos la palabra Bueno, en griego también, afrón es que no tiene mente, que no tiene inteligencia. Por eso Pablo dice que no sea, que tengamos mente, que tengamos inteligencia, ¿no? Y después nos dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, ¿cómo hacemos para saber la voluntad de Dios? ¿Nunca se preguntó cómo podemos hacer para saber lo que Dios quiere para nuestra vida? Lo primero y lo más importante es que hay mucha gente que, yo quiero saber qué es lo que Dios quiere para mi vida, vamos a que hay un profeta a ver qué es lo que Dios me quiere decir. O vamos a ver en la predicación a ver si Dios nos habla. O agarramos las perlitas bíblicas, ¿no? A ver. Para cómo las perlitas bíblicas son todo cosas lindas, ¿no? ¿Sabe lo que hay que hacer? Lo primero para saber la voluntad de Dios es leer la Biblia, ¿no? Dice Pablo en Romanos 12:2, os ruego por la misericordia del uno, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y empieza a dar instrucciones de cómo tiene que ser. Que tiene que, por ejemplo, tiene que respetar a las autoridades que Dios puso, ¿no? Al presidente, a la policía, ¿no? O sea, ahí da un montón de... Si queremos saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, lo primero que tenemos que saber es haber estudiado la Biblia. ¿Saben por qué? Porque las otras cosas... Después hay 3 cosas más que son necesarias para saber la voluntad de Dios, pero siempre tienen que ser juzgadas por medio del conocimiento de la Biblia. Lo segundo es lo que Dios te indica al orar. Pablo dice, por nada estáis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor, ¿no? Y la paz de Dios, eso que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. O sea, cuando tenemos que tomar una decisión, tenemos algo que hacer, ¿qué podemos hacer? Leer la Biblia y también orar, ¿no? Y Dios seguramente nos va a hablar de alguna forma para saber qué es lo que tenemos que hacer.
Pero ¿cómo sabemos si es Dios o no es Dios? Porque Dios nunca va a ir en contra de la Biblia, ¿no? Así que si... Por eso es bueno, acuérdense, lo primero que tenemos que conocer para conocer la voluntad de Dios es la Biblia. Si yo a un adolescente viene y dice, ¿sabes que me gusta una chica de la escuela y es creyente? No, listo, la Biblia dice que no. No hay que orar, no hay que ir a un estudio, ni a ir al profeta, ¿no? Es como, porque a veces buscamos la vuelta, ¿no? Alguien, es como, nosotros estamos viendo en casa una serie del rey Acab, ¿no? de Jezabel, pero habla del rey Acab. Y el rey Acab, ¿se acuerdan? Él buscaba profetas que le digan lo que él quería. Y estaba con el rey Josafat, que era un buen creyente, y el rey Josafat le dijo, ¿no hay algún profeta que hable de en serio la voluntad de Dios? Y Josafat, Acab le dice, sí, hay uno, pero a veces no lo llamo porque siempre me profetiza mal, ¿no? O sea, él buscaba, ¿vieron cuando pedimos consejos a veces? Y buscamos consejos en el que sabemos que nos va a decir, está bien, seguir así, campeón. ¿No? Mira cuando hoy en día dicen campeón y te hacen sentir contento, ¿no? Por eso es importante conocer la voluntad de Dios por medio de la Biblia. Acuérdense de eso, ¿no? Antes de andar escuchando palabras proféticas, que es bueno si usted quiere escucharlas, antes de ver y orar, Señor. ¿Se acuerdan? Una vez estaba el Balaam, que siempre es un buen ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿no? Profeta de Dios, ¿no? Lo contrataron para maldecir a Israel. Y este Balaam sabía que Israel era el pueblo de Dios, que Dios no lo iba a maldecir. ¿Y qué dijo Balaam? A ver, ¿para qué voy a orar a ver si Dios me deja o no? No tenía que haber orado porque Dios ya sabía que no tenía que ir. ¿Vieron cuando nosotros sabemos que algo está mal? Pero voy a orar a ver si es la voluntad de Dios. Cuando sabemos, porque la Biblia nos dice que no es la voluntad de Dios, no hace falta orar. Si vamos a orar es porque le estamos queriendo buscar la vueltita, ¿no? Cuando sabemos que no es la voluntad por medio de la Biblia, no tenemos que pedirle consejos a otros, porque ya sabemos que no es. Por eso lo segundo es lo tercero es por las circunstancias, ¿no? En la Biblia habla de abrir puertas, ¿no? Vieron que a veces Dios nos va guiando por medio de circunstancias para conocer su voluntad. Pablo en una parte, no me acuerdo en Hechos, dice que en Éfeso se nos abrió puerta para que prediquemos el Evangelio. Pablo se daba cuenta porque se estaban convirtiendo un montón de gente en Éfeso y empezó a crecer la iglesia, que Dios por las circunstancias lo estaba guiando. Él decía, yo pensaba ir allá, no me acuerdo a qué otro lugar o a qué otra ciudad griega, pero él dijo, como en Éfeso se nos abrió una puerta grande para predicar el Evangelio. Así que se quedó, creo en Éfeso fue el lugar donde más se quedó como 3 años predicando, ¿no? Así que las circunstancias, pero acuérdense, a veces las circunstancias, por eso ahí siempre está lo primero que es la Biblia, ¿no? Yo me acuerdo una vez, un hermano agarra y dice, yo estaba orando, la primera, ¿no? La segunda, oraba porque quiero poner un negocio y Dios me abrió la puerta y puse un negocio, pero lo único malo que tengo que abrir de lunes a lunes. No voy a poder ir a la iglesia, no voy a poder... Que hay que orar por eso, las circunstancias, ¿no? Porque se le dio todo servido, ¿no? Consiguió la plata, hubo alguien que... Esas circunstancias no venían de Dios, ¿no? Por eso las circunstancias a veces nos muestran la voluntad de Dios, pero por eso siempre hay que conocer la Biblia. La Biblia dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, así que si cualquier cosa que nos ofrezcan nos hace perder nuestra comunión con Dios, como dice la Biblia, no es de Dios, ¿no? Por eso, para conocer la voluntad de Dios, siempre hay que acordarse que lo primero es la Biblia, ¿no? Lo cuarto es el consejo de otros hermanos, pero también es bueno conocer la Biblia, ¿no? Yo me acuerdo una vez con los jóvenes, ¿no? Había un hermano, y el hermano se había apartado, ¿no? Estuvo mucho tiempo apartado en el mundo, se casó y después volvió y se convirtió en la esposa también. Muy contento, pero bueno, dentro de todo le salió bien. Y él, un joven agarra y le dice, y sabe, hermano, pues también justo le fue a pedir a él, ¿no? Entonces, ¿no? Y le dice, hermano, me gusta una chica, pero no es creyente. Está bien, tenés que dar, mirá cómo me pasó a mí, ¿no? Si yo me fui al mundo y la rescaté de ahí, ¿no? Y miren si le pasaba algo cuando estaba apartado, ¿no? Es una
una locura decir eso, porque nosotros no podemos dar consejos por nuestra experiencia, por lo que nosotros pasamos, ¿no? Porque a nosotros nos salió, pero por ahí no salía. Por ahí nos tocaba alguien que nos arrastraba más al mundo todavía. Porque la Biblia dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. O sea, es bueno, porque siempre hay gente que estuvo más tiempo que nosotros en la iglesia, ¿no? Y esas personas son sabias porque el tiempo, las pruebas, todo eso dan sabiduría. Pero, por eso, ¿no? Nosotros conocemos la voluntad de Dios por medio del consejo de otros hermanos. Pero siempre los consejos de otros hermanos tenemos que medirlos según la Biblia. Y lo bueno es, a veces, decidir a pedirle consejo al que no le quisiéramos pedir consejo. Porque nosotros le queremos pedir consejo al que sabemos que nos va a aconsejar como a nosotros nos gusta, ¿no? ¿Vieron cuando está la profecía y tenemos que ver, esto le va bien, vamos que me profetiza a mí, ¿no? Que porque sabemos que va a venir algo lindo, ¿no? Y a veces es bueno, como decía Josafat, ¿no? Traete a alguien que hable en el nombre de Jehová. Y vino este hombre, no me acuerdo bien el nombre, ¿cómo era? Micaías. Y le dijo, vas a morir. ¿No? Y no te dije, dijo acá, este es el único que ahora te vas a la prisión y vas a estar a pan y agua hasta que yo vuelva. Haz lo que quieras, le dijo, ¿no? Y ese día, ¿se acuerdan? Acá le dijo a Josafat, ¿sabés qué? Vos andas como rey, vestido como rey. Yo me voy a vestir como un soldado común, pues, para que no me reconozcan. Porque en ese tiempo, es como en el ajedrez, ¿vieron? Cuando uno mata al rey ya gana. Bueno, en ese tiempo, el primero que se buscaba en la batalla era el rey, se mataba al rey y se acobardaba toda la tropa, ¿no? Se iba todo. Y así que Acab dijo, con esta zafo, lo van a matar a Josafat. Josafat bastante inteligente, ¿no? Pero agarra, cuando Dios lo decreta, ¿no? Agarra un soldado, tiene una flechita así para arriba. ¿Dónde cayó? ¿Dónde estaba acá? ¿Dónde se entró la flecha? Justo en el huequito que tenía de la armadura. ¿No? Se cumplió lo que yo. Pero no es el ejemplo. De lo que quiero decir es que a Josafat le gustaba preguntarle. A veces es mejor preguntarle a las personas que sabemos. Y si Dios nos dice y nos reta, está bueno, ¿no? Y humillarnos, ¿no? Delante de Dios y pedirle perdón a Dios. Así que bueno, esas son, veo que dice, así que por tanto no seáis insensatos, sino que tenemos que conocer la voluntad de Dios, ¿no? O sea, saber la voluntad de Dios. Por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Por medio de esas cosas, ¿no? Lo que dije recién, leer la Biblia, orar, ¿no? Para ver qué es lo que Dios quiere que hagamos, las circunstancias y el consejo de otros hermanos. De esa forma vamos a ser inteligentes, ¿no? Vamos a ser sabios. Después Pablo dice algo raro, ¿no? Porque en el 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Lo primero raro es que es una orden, no es un consejo. Pablo no dice acá, si ustedes quieren, porque cuando dice sed llenos en griego está escrito como el imperativo, algo, yo les ordeno que sean llenos del Espíritu. O sea que no es una elección para el cristiano. Le pregunto a todos los que estamos acá y los que están escuchando, ¿cuántos están llenos del Espíritu? ¿No? Ahora, ¿por qué Pablo de golpe empezó? Porque estaba hablando de hacer la voluntad de Dios, estaba hablando y de golpe sale hablando del vino. ¿Por qué? Es como que, ¿qué le pasó a Pablo? No sé. También que era irse por las ramas, ¿no? Pero acá se cambió de bosque directamente, ¿no? No se fue por las ramas, cambió de árbol, de bosque. Pero no, ¿saben que Pablo quiso usar un ejemplo de una persona? Acá Pablo no está hablando, vieron que muchos toman este versículo para hablar de una manifestación espiritual, ¿no? En este texto lo usan mucho, ¿vieron? No sé si oyeron una vez hablar de la borrachera espiritual. ¿Escucharon alguna vez? Sí. ¿Vieron alguna vez hablar? ¿Vieron alguna vez eso? ¿Vieron el desastre que se arma?
¿no? Muchos dicen que Pablo acá está diciendo, ¿no?, que no tenemos que emborracharnos de vino, sino que tenemos que emborracharnos del Espíritu y perder el control, ¿no? ¿Saben que Pablo no estaba hablando de eso? Pablo es claro, dice en la Biblia que en la iglesia se tiene que hacer todas las cosas con orden, ¿no? Cuando habla de hablar en lenguas, ¿se acuerdan que dice qué pasaría si viene y están todos hablando en lenguas y viene alguno que no es creyente? ¿Qué va a decir ustedes? Están locos, ¿no? Y si viene un no creyente y están todos con esa borrachera espiritual, ¿qué dicen? Pues es increíble sacar esa enseñanza de ese texto donde Pablo no está queriendo decir eso. No, tampoco está hablando del bautismo en el Espíritu Santo. No está hablando del bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo tiene que ver con el poder para el ministerio, ¿no? ¿Sabían ustedes que Pablo les dijo Jesús les dijo a los discípulos, quédense acá hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos? O sea, el Espíritu Santo era para capacitarlos a ellos del bautismo, a los discípulos y a nosotros, para tener un mejor ministerio. El bautismo en el Espíritu Santo es para eso, ¿sabían? No tiene que ver nada con la santidad y todo eso, tiene que ver más que nada con el ministerio. Pablo no estaba refiriéndose al bautismo en el Espíritu Santo. No estaba refiriéndose a una llenura para ministrar mejor. Vieron que a veces decimos, Señor, llename de tu Espíritu, así puedo. Está bien decir eso, pero acá Pablo no se estaba refiriendo a eso, ¿no? ¿Por qué Pablo da esta orden? Miren lo que dice una traducción, dice: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo que los llene y los controle. Pablo, ¿sabe lo que está haciendo? Está haciendo como entre los judíos era muy común hacer una antítesis, ¿no? Algo antitético, ¿no? Primero decir una frase y después decir todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, estaba diciendo, ¿ustedes vieron alguna vez un borracho? ¿Se puede controlar el borracho? No. ¿Hace lo que quiere el borracho? No. ¿Y vieron alguna vez un borracho que después de emborracharse haya hecho algo bueno, algo sabio, algo que benefició a la humanidad? No, por eso dice, no os emborrachéis de vino, en lo cual disolución. Disolución quiere decir eso, ¿no? No hay nada bueno, no se puede sacar nada bueno. Pero aparte el borracho no tiene control. Y Pablo dice, si ustedes quieren tener control, sean llenos del Espíritu Santo. Dejen que el Espíritu Santo tome el control de sus vidas. Yo no sé si, ¿cuántos se propusieron alguna vez cambiar? Yo cuando estuve leyendo estas cosas, ¿no? Por ejemplo, de aprovechar el tiempo. ¿Saben que yo a veces me pongo a ver algunas series, ¿no? No digo que esté bien, ¿no? Y digo, este día, hoy no lo voy a hacer. Hoy voy a escuchar un estudio, hoy voy a hacer algo. ¿Y nunca les pasó que se propusieron hacer algo, pero no lo pudieron hacer? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque a veces no tenemos el control nosotros. No podemos controlar, nosotros no nos podemos controlar. ¿Nunca se propuso hacer algo y al final no lo hizo? Desde esta semana voy a orar todos los días, de esta semana voy a salir a visitar, de esta semana voy a ir a hacer esto, de esta semana. ¿Y cuánto duró esa decisión? Porque el creyente, el ser humano normal no se puede controlar. Por eso dice Pablo, sean llenos del Espíritu Santo, porque solamente con el Espíritu Santo podemos tener control. ¿Vieron que Pablo habló de decir malas palabras, Pablo habló de hablar pavadas, perdón que lo diga así, ¿no? De hablar chistes de doble sentido, y es muy, muy común esas cosas en la iglesia. Y a veces muchos ponen excusas, ¿no? Como Pablo dice, nadie os engañe con palabras vanas, ¿no? Como diciendo, no se dejen convencer por esas personas que dicen, bueno, eso no pasa nada, ¿qué tiene de malo un chistecillo de vez en cuando, ¿no? Un chistecito de doble sentido, ¿no? Pablo dice, no se dejen engañar por esas personas que dicen eso. Pero cuando nos damos cuenta de que tenemos que dejar, no es que esté mal decir un chiste de vez en cuando, ¿no? Pero ya todo el día, ¿no? Y después nos damos cuenta que estamos todo el día así. Y Señor, yo voy a cambiar porque quiero ser diferente. Cuando me junte con mis amigos, quiero dejarle algo, ¿no? Que cuando me vaya, che, qué bueno, ¿no? Estuvo Esteban en casa y mirá lo que nos dejó. Qué lindo sería, ¿no? Cuando estamos con alguien, dejarle algo.
Pero ¿por qué no lo podemos hacer, no? Porque, como les decía, nosotros no nos podemos controlar. Pero si somos llenos del Espíritu, que es algo que nosotros tenemos que hacer, no lo va a hacer ni el pastor. Acá, ¿se acuerdan una vez hablamos en Gálatas, donde dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo? Pero más adelante dice, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Se acuerdan que las palabras en griego que usó Pablo para cargas son diferentes? El uno habla de una carga grande que hay que llevarla entre muchos, pero cuando Pablo dice cada uno llevará su propia carga, usaba una palabra que se refería, por ejemplo, a todo el equipo de un soldado. ¿No? Yo creo que conté como 2 millones de veces, ¿no? Cuando fui al servicio militar, ni bien llegué me dieron un bolsón de todo lo que yo tenía que tener. Me dieron el casco, me dieron el fusil, me dijeron, bueno, a partir de ahora este fusil es tu esposa, ¿no? Va a tener que llevarlo para todos lados y es su responsabilidad. Por eso te lo daban con cargo, decían, ¿no? Si lo perdés lo tenés que pagar. Y nadie, ni un soldado podía llevar el bolso de otro. Cada uno tenía que llevar su bolsón con su caramañola, le decíamos, ¿no? Para tomar el agua, ¿no? El plato, ¿no? Y cuando nos bailaban, ¿no? Que íbamos por ahí, a veces salíamos del rancho de comer, nos hacían hacer ejercicio, ¿no? Nosotros les decíamos bailar, ¿no? Nos bailaban y empezaban a caer los cuchillos, los tenedores, las cucharas por cualquier lado, ¿no? Y después nos lo encontrábamos y había que pagarlo porque era responsabilidad nuestra. A eso Pablo dice, ¿no? Que cada uno llevará su propia carga. Hay cosas, nosotros como soldados de Cristo, hay cosas que dependen de nosotros. Por eso Pablo dice, no sean como un borracho que no se puede controlar, sino déjense controlar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les puede dar control. Y eso solamente ustedes lo pueden hacer. Yo no sé cómo es. Yo estaba buscando a ver si en algún estudio decían cómo hacer para ser lleno. Porque nosotros a veces cuando queremos buscarla fácil, ¿no? A ver, vamos a buscar el libro Cómo ser llenos del Espíritu. Yo no sé, yo sé, creo que debe querer decir que hay que pedirlo, ¿no? ¿Se acuerdan una vez Jesús dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más mi Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pide? Quizás a veces la complicamos mucho, ¿no? Y buscamos el método Marco Zapata para llegar a ser llenos del Espíritu. El método, ¿no? Y vamos a las librerías, porque como en la librería cada vez más libros hay de cómo ser lleno del Espíritu, cómo ser un buen líder, cómo, y leemos muchos libros y no leemos la Biblia, ¿no? Y la Biblia dice, Jesús dijo, ¿no? Si ustedes se lo piden, Dios se lo dará. Así que es una orden que Pablo da, y es algo que nosotros hoy en día, hoy a la noche podemos decir, Señor, llename de tu Espíritu, Señor, controlame. Señor, yo sé que a mí me cuesta. Todo esto Pablo acá habla del tiempo, no sé si se dieron cuenta. El tiempo no es algo abstracto, el tiempo es nuestra vida. No estamos hablando de desperdiciar minutos, estamos hablando de desperdiciar la vida. Ahí es más complicado, ¿no? No es que desperdiciamos una hora, desperdicié una hora de mi vida, que nunca más la voy a poder volver a ocupar. No, yo tengo determinados años y todo lo que pasé nunca más va a volver. Si no lo supe usar para el Señor, ya está, ¿no? Por eso Pablo dice, ¿no? Miren con diligencia cómo andan, no como los del mundo. No pierdan el tiempo con un montón de cosas que el mundo les quiere dar. Pero ¿saben? Yo estoy seguro que si hay alguien que usa mucho, ¿saben si hay? Yo me imagino a Pablo con algo de esto, ¿no? Me lo imagino a Pablo con todos los adelantos de hoy en día, ¿no? Sacándole provecho para el Señor, ¿no? ¿Nosotros le sacamos provecho para el Señor a esto? Sí, bueno, esto lo puede usar mucho Dios, pero también lo puede usar el otro, ¿no? Acuérdense, el hombre ocioso es una tentación para el diablo. Cuando el diablo lo está mirando, ¿sabían? ¿No? Por eso Pablo dice, en el 6, dice que tenemos que estar con toda la armadura de Dios para el día malo. ¿No? No es que en el día malo, bueno, ahora viene la armadura y me la pongo. No, el día malo nos tiene que encontrar con la armadura puesta.
¿no? Después vamos a ver un poquito, ¿no?, qué es la armadura, pero el día malo va a venir. En algún momento Dios le va a permitir al diablo que nos tiente, como hizo con Pedro, ¿no se acuerdan? Jesús le dijo, el diablo te pidió para tentar. Así que va a venir y si nosotros estamos sin armadura, ¿qué va a pasar? Si nosotros, cuando nos ve el diablo, no, este es pan conmigo, este está todo el día en Facebook, está todo el día con el Candy. ¿Vieron cuando estaba de moda ese Candy Crush? Y te engancha, ¿no? Pasé un nivel nomás, un nivel nomás. Y pasé un nivel, ay, pero ¿cómo que ahora le agarré la mano? Te da fácil. Y el segundo nivel y el tercer nivel. Y cuando nos dimos cuenta, estábamos con nuestra familia y se fueron todos a dormir. Y no le dimos ni 5 a nuestra familia, ¿no? Y íbamos a orar y Dios esperando ahí, ¿no? Íbamos a hacer un estudio y no lo hicimos. ¿Y saben qué? Como esos pesos que dije hoy, esos dólares, porque pesos, correcto, ¿no? Que si no los usamos hoy ya nunca más los vamos a volver a usar. También los segundos y las horas que Dios nos da, si no las usamos hoy nunca más las vamos a recuperar. Y va a haber miles de cosas que Dios quiso hacer por medio de nosotros. A ver qué. Estamos así, ¿no? ¿Vieron ese llamadito es fatal, ¿no? Porque para colmo, a mí me da gracia, ¿no? Un poquito. El otro día estaba viendo un documental, ¿no? Me dio un poco de gracia porque estaba viendo un documental en Netflix. ¿Cómo es Netflix, no? Que hablaba de cómo Facebook y las redes sociales están preparadas para enganchar a la gente, ¿no? Para perder tiempo. Justo Netflix, ¿no?, que está también preparado para que la gente pierda el tiempo, ¿no? Es como dice el dicho, ¿no? El muerto se asusta del degollado, ¿no? Porque si hay algo que creo que el diablo usa, no digo que sea el diablo, no vamos a andar con cosas raras así, ¿no? De que Satanás, si usted ve el Netflix se va al infierno. Pero si hay algo que... ¿Vieron las series? No sé si alguna vez se quedó viendo una serie y termina así, ¿no? Y usted dice, voy a ver el principio nomás de la otra para ver qué le pasa, si se muere o no. No se va a morir porque es el protagonista, ¿no? Se muere y se termina la serie y hay 45 ¿cómo es? Temporadas. Eso para que vean que yo no le doy. Ahí, ¿no? Vamos a ver. No, pero en la tercera temporada no se va a morir si faltan 16 temporadas, ¿sabes? Del tipo, ¿no? Y nosotros, pero es verdad, ¿no? Las redes sociales están hechas para que perdamos el tiempo. Están hechas para engancharnos, ¿no? ¿Saben por qué son gratis las redes sociales? Porque ¿saben cuál es la mercadería que usan las redes sociales? Usted es la mercadería. Qué bueno don Facebook, que es gratis, ¿no? Qué bueno don WhatsApp, que le regala WhatsApp, Facebook, le venden a empresas todo lo que usted hace para saber qué le pueden vender. Veo que usted está buscando, a ver, la montaña eso, el Monte Fuji en Japón. Qué lindo, ¿no? Y de repente empiezan a llegarle viajes al Monte Fuji, ofertas de último momento, usted que... ¿no? Y se empiezan, porque le están vendiendo a una empresa de viajes sus datos. Usted, en esas redes sociales, nosotros somos la mercadería. No es que nos quiere, no es que don WhatsApp o don Facebook dijo, ¿cómo lo quiero más? Te lo voy a regalar todo. ¿No? Él me lo da, pero nos cobra, bien cobrado, y nos saca el tiempo y nos exprime, ¿no? Y así que Pablo dice, ¿no? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así que no sean necios, sino aprendan y sepan cuál es la voluntad de Dios. Y si quieren saber cómo hacerlo, Pablo dice, no se embriaguen en vino, no sean como un borracho que no puede controlarse, llénense del Espíritu, y llenos del Espíritu se van a poder controlar. Si quieren dejar esto, verlo de vez en cuando porque algunas cosas son útiles, ¿no? Pídanle a Dios, llénense del Espíritu Santo y Dios los va a ayudar a dejar. Quieren dejar las series o ver un capítulo nomás por semana, pídanle a Dios y Dios les va a dar la fuerza, porque Dios quiere usarnos. Dios quiere usarnos. Así que miren lo que yo sé que ya termino, ¿no? Pero es increíble, ¿no? Todas las cosas que a veces Dios nos está mostrando que hacemos mal, ¿no? A veces yo a veces nos creemos, ¿no? Pero yo me levanté temprano a orar
Y creemos, Dios debe estar muy contento Dios conmigo, ¿no? Porque me levanté y oré. Y después hice todo lo que yo quise en el día. Le di una hora a Dios y todo lo demás fue lo que yo quise, ¿no? Y Dios quiere más, ¿sí? Pero no es que quiere más porque Él quiere que seamos felices y sabe que lo mejor es hacer lo que Él quiere. Una vez Pedro le dijo a Jesús: Señor, nosotros hemos dejado todo por ti. Y Jesús le dijo: muy bien, Pedro, te digo que ninguna persona que deje todo por mí no va a recibir en esta tierra 100 veces más. Y saben que Jesús no le quiso decir que va a recibir, creo que un montón de veces ya lo dijimos, ¿no? Pero no va a recibir 100 casa. Lo que dijo: yo le voy a aquel que se niegue a sí mismo, toma su cruz y me sigue, va a recibir en esta vida algo 100 veces mejor. Porque no hay nada más lindo que acostarse a la noche y decir: hoy hice la voluntad de Dios. No hay nada más lindo que decir: hoy aproveché el día. Si hay algo, póngase a pensar, ¿no? Cuando termine ese día y se acueste y ponga su cabeza, ¿no? en la almohada y diga, y póngase a pensar: ¿estoy contento con lo que hice hoy? ¿Le saqué provecho al día? ¿O más o menos? Señor, ayúdame, llename de tu espíritu para que pueda controlarme. Mañana, porque no lloremos por el pasado. Démonos cuenta que hicimos mal antes, pero tenemos el presente. El presente es nuestro todavía, ¿no? El pasado ya está. Nosotros tenemos el presente que es nuestro y el futuro que es nuestro. Y eso Dios nos da para que podamos cambiar. Tenemos muchos segundos, muchas horas por delante, muchos tiempos especiales donde Dios quiere hacer algo, ¿no? Dios quiere usarnos. Así que aprendamos a ponernos en las manos de Dios. Y seamos así imitadores de Dios y actuar como sabios y no como necios. Amén. Vamos a orar y terminamos. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos habla cada día, Señor, y a veces vemos nuestra condición. Te pedimos perdón porque sé que a veces, Dios, a veces o casi siempre, Dios, no estamos enganchados en tu obra, en lo que vos querés hacer, y manejamos el tiempo como si sería nuestro y no te lo damos a vos, Señor. Te pedimos perdón y te pedimos ayuda. Que tu Espíritu Santo haga que esta palabra, Señor, no solamente quede en nuestra mente, sino que pueda bajar a nuestro corazón y podamos ser hacedores de tu palabra, no solo oidores, Señor. Y como vos nos ordenaste que seamos llenos del Espíritu, te pedimos que nos llenes, Señor. Solamente que nos llenes, Señor. Tu palabra nos dice que pidamos y se nos va a dar. Y por eso ahora pedimos que tu Espíritu Santo nos llene y nos dé el control que necesitamos para vivir una vida productiva, Señor, para gloria de tu santo nombre, Señor. Gracias por todo, Señor. Te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.